Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con una de las lecciones. Básicamente esta corresponde a un repaso de lo que es el capítulo número 2. Muchos de estos temas ustedes probablemente los hayan visto. Eh, Vamos a centrarlos en esta lección el día de hoy. Básicamente el capítulo 2, fundamentos de la radiología, siempre dentro del tema lo que es física radiológica. Fundamentos de la radiología. Los objetivos al terminar este capítulo es que ustedes puedan explicar el origen de los sistemas científicos de medida, enumerar los tres sistemas de medida. Y pues para hacer esto, básicamente les vamos a compartir la pantalla, ¿verdad? Este es el capítulo, fundamentos de la radiología, siempre dentro del contenido principal, que es física radiológica, ¿ya? En esta parte del contenido del libro de Buchon, miren, física radiológica, el capítulo 1 corresponde a física radiológica, el capítulo 2 también, y pues básicamente comencemos. Objetivos, como les mencionaba, explicar que usted va a poder ser capaz de hacer lo siguiente: explicarle el origen de los sistemas científicos de medida, enumerar los tres sistemas de medida, identificar 9 categorías de técnicas, resolver problemas utilizando fracciones decimales, exponentes y ecuaciones algebraicas, identificar la notación exponencial científica y los prefijos asociados, enumerar y definir las unidades de radiación y radiactividad. Una de estos, en esta parte ya hemos puesto otro video en el espacio correspondiente del campo virtual sobre cómo son los sistemas de unidades de medida de la radiación. Estos son los temas que vamos a ver. Básicamente todo este capítulo es un repaso, puesto que esto se observa en otros cursos a nivel de secundaria. Comencemos. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos que desde el comienzo de los tiempos el ser humano ha tenido la necesidad de medir longitudes, ¿verdad? Distancias. Y en este caso, pues es necesario establecer un estándar que nos permita que todas las personas, pues, cuando hablemos de una unidad de medida de longitud, estemos hablando específicamente de la misma unidad de medida. Es así, pues, que se establecen ciertos sistemas de unidades de medida, los cuales se han desarrollado efectivamente para eso, para mantener un estándar en las medidas, en este caso, de la longitud. Entonces, una de las unidades de longitud es el metro, y el metro está basado en la velocidad de la luz, ¿verdad? Otra unidad de medida es la yarda, otra unidad de medida también es la pulgada, y aquí vemos la equivalencia en nuestro libro. Estamos viendo que 2.54 centímetros hacen una pulgada, 0.0254 metros hacen una pulgada, una yarda hace 0.9144 metros, y así consecuentemente nosotros tenemos diferentes unidades de medida de la longitud. Así también necesitamos medir la masa. La masa generalmente se mide en kilogramos en ciertos sistemas de medida, y básicamente el kilogramo se definió originalmente como la masa de 1000 centímetros cúbicos de agua a la temperatura de 4 grados centígrados. En la misma cámara de París donde se guarda el metro, es el metro también que está basado en la velocidad de la luz, ahí está guardado el estándar de lo que es el metro, también se guarda el kilogramo, y pues básicamente esto es la definición de kilogramo, ¿verdad? Em, el kilogramo kg es la masa de 1000 centímetros cúbicos de agua a 4 grados centígrados, como habíamos visto anteriormente. Bien, dentro de lo que son las unidades de medida, pues ya habíamos visto esta parte de que tenemos cantidades básicas, y también tenemos las cantidades básicas son la masa, la longitud, el tiempo, y después tenemos cantidades derivadas que son la energía, la potencia, el trabajo, impulso, frecuencia, fuerza, perdón, velocidad y aceleración. Y así después se van conjugando para realizar cantidades especiales, que aquí los ejemplos que nos dan son las que tienen que ver con nuestro ámbito, la radiología, exposición, dosis equivalente, dosis equivalente, actividad. Estas son las que específicamente nos sirven a nosotros en nuestro contexto, radiotecnología y radiología. Y obviamente la base para llegar a estas cantidades especiales son las cantidades básicas, después están las cantidades derivadas y después están las cantidades especiales. ¿Qué más? Tenemos otra unidad de medida que es el tiempo. Necesitamos medir el tiempo. Y básicamente el segundo es una unidad de tiempo fundamental. Se basa en la vibración de los átomos de cesio. La unidad estándar de tiempo es el segundo. Como les mencionaba originalmente, el segundo se definió a partir de la rotación de la Tierra sobre su eje, o sea, el día solar. En 1956 se redefinió esta cifra eh, como cierta fracción del año tropical, 1900. En 1964, la necesidad de una mejor estándar de tiempo condujo a una nueva definición que en efecto está basada en las vibraciones de los átomos de cesio.
Bien. Entonces es así como se generan ciertos sistemas de unidades de medida que son aplicables a algunas regiones del mundo, como por ejemplo tenemos el sistema CGS, que por su sigla significa centímetro, gramo, y segundo, sistema MKS, metros, kilogramo, segundo, y también tenemos el Sistema Internacional de Medidas, le Système International d'Unités, algo así. Es una extensión del sistema MKS y representa el estado actual de las unidades. El sistema internacional incluye las 3 unidades base del sistema MKS más 4 adicionales. Existen unidades derivadas y unidades especiales en el sistema internacional para representar las cantidades derivadas y cantidades especiales de la radiología, como vamos a ver un poquito más adelante. Aquí podemos ver una tabla que nos resume los sistemas de unidades con cada una de las unidades que utiliza individualmente cada sistema. Sistema británico, pie, libra, segundo, CGS, centímetro, gramo, segundo, MKS, metro, kilogramo, segundo, y el sistema internacional, metro, kilogramo, segundo. ¿Qué más tenemos por acá? Pues básicamente las unidades especiales que nosotros utilizamos en radiología, en radiotecnología, que nos menciona aquí las cantidades radiográficas, exposición, dosis equivalente, radiactividad. Y aquí están las unidades en que está cada una de ellas. Coulomb, este es Coulomb o Columbia por kilogramo, y este es Joule por kilogramo, también la dosis equivalente Joule por kilogramo, y tenemos la reactividad que es decaimientos por segundo, por eso se escribe segundo a la -1. Y cada una de sus unidades. Como les explicaba, cada uno de estas unidades se explica en otro video, que es sistemas de unidades de medida de la radiación, ¿verdad? Cuando se trabaja sobre problemas o buscando respuestas, siempre se debe utilizar el mismo sistema de unidades medidas. Es decir, si usted agarra un sistema MKS, utilice el metro, kilogramo, segundo para resolver todo lo que tiene que ver con el problema. Si utiliza otro sistema, tiene que referirse a las unidades de las cuales forman parte de ese sistema, tal cual lo expresa esta tablita que tenemos aquí. Si utiliza metro, puede utilizar kilogramo y segundo si está utilizando el sistema internacional, consecuentemente con cada uno de los otros sistemas. ¿Qué más tenemos por este capítulo? Por esta parte de acá. Bueno, tenemos los ejemplos que nos dice las dimensiones de una caja de 30 por 86 centímetros y 42 metros. O sea que esta una caja es como un cubo, ¿verdad? Tiene 30 centímetros en un lado, 86 centímetros en el otro y 4.2 metros en el otro. Calcular el volumen. Entonces, la fórmula de volumen de un prisma es longitud, anchura, altura. O sea que una de estas corresponde a la longitud, otra a la anchura y otra a la altura. Pero obviamente estamos viendo que aquí 4.2 son metros. O pasamos todas las otras dos medidas a metros, o pasamos esta metro a centímetros para tener todas las medidas que sean correspondientes con un sistema de unidades o tener las unidades correspondientes en todas las dimensiones. Y así pues, al aplicar que estamos transformando centímetros, los transformamos a metros, solo tendríamos que dividir por 100 porque un metro tiene 100 centímetros y consecuentemente 0.30 centímetros, 0.30 metros se vuelven 30 centímetros, 86 centímetros son 0.86 metros y los 4.2 ya lo teníamos en metros. Al multiplicarnos nos queda 1.1, perdón, metros cúbicos. Este es un ejemplo. Hallar la densidad de masa de un balón. La densidad de masa es dividir la masa entre el volumen. Y la masa, la unidad de masa fundamental en uno de los sistemas de unidades es el kilogramo, ¿verdad? Lo podríamos expresar también en gramos, ¿verdad? De acuerdo a la tabla anterior que hemos visto los sistemas de unidades. Entonces planteamos la densidad. Densidad es igual a la masa en kilogramos entre el volumen, ¿de acuerdo? Y aquí nos está diciendo que el volumen es 200 centímetros cúbicos. Entonces, densidad es igual a masa volumen. Pasamos los 0.4 gramos, que equivalentemente son 400 gramos, entre los 200 centímetros cúbicos para mantener el sistema de unidades. Miren, gramos y centímetros. ¿Qué sistema estamos utilizando? Lo vamos a ver acá, gramos y centímetros. Vamos a ver en esta parte de acá. Vamos a regresar. Gramos y centímetros estamos utilizando. Gramos y centímetros. Miren, gramos, CGS, sistema CGS estamos utilizando. Por lo tanto, entonces tenemos los 0.4 kilogramos entre los 200 centímetros. Estos centímetros cúbicos, en esta parte de acá, lo que estamos haciendo es que estamos cambiando los 200 centímetros cúbicos por 2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. O sea, lo equivalente en metros cúbicos, los 0.4 kilogramos, los 0.4 kilogramos, perdón, los hemos pasado a los gramos a kilogramos, entonces consecuentemente tenemos que tener kilogramos con metros.
de acuerdo a lo que hemos visto en el sistema de unidades. Y por lo tanto, hacemos las operaciones. Mira, aquí ya tenemos kilogramos, aquí tenemos los metros cúbicos. Y esta notación científica, estamos viendo kilogramos aquí, por 2 por 19 a la menos 4. Y en este caso, aquí hay un pequeño error, corríjanlo, es 2 por 10 a la menos 4. Y este 10 a la menos 4 pasa arriba como 10 a la 4. Esa es una propiedad de potencias. Entonces nos va a quedar 0.4 entre 2 por 10 a la menos 4, nos va a quedar 2000 kilogramos por metro cúbico. Y esa es la densidad, 2000 kilogramos por metro cúbico. ¿De acuerdo? Después tenemos otro ejemplo que nos dice un paciente con un eje antero-posterior de 9 pulgadas tiene una moneda sobre la piel con una distancia de fuente a imagen de 100 centímetros. ¿Cuál será el aumento en la moneda? Entonces, la fórmula para el aumento de la moneda es esta que tenemos acá. Distancia del receptor de imágenes, nos mencionas que en 100 centímetros. La distancia de fuente a objeto es la diferencia que habrá de los 100 centímetros y que nos mencionan que tiene una distancia de eje entero-posterior de 9 pulgadas. Por lo tanto, tendremos que pasar las pulgadas a centímetros para tener homologadas las longitudes y las unidades. Por lo tanto, esos 9 pulgadas se van a convertir en 23 centímetros. Aquí lo estamos viendo en esta parte de aquí. 100 centímetros menos 23, 77. 100 entre 77 le va a 1.3 centímetros. Por lo tanto, va a haber una magnificación de esa moneda cuando el haz de rayos X le pase. Va a haber una magnificación de 1.3, es decir, no se va a ver con el tamaño real, sino que se va a ver un poquito grande. 1.3 es la respuesta. Dentro de lo que es el repaso, estamos viendo la mecánica, ¿verdad? La mecánica básicamente, vamos a ver, mecánica básica aquí, nos va a decir un triangulito que velocidad es igual a distancia por tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí podemos despejar para distancia. Distancia va a ser igual, pasamos esta T al otro lado, distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Y si queremos encontrar tiempo, despejamos de aquí tiempo para arriba y la B para abajo. Tiempo va a ser igual a distancia por velocidad y ya hemos despejado para cada una de esas variables. Ahora nos pregunta, ¿cuál es la velocidad de un balón que recorre 60 metros en 4 segundos? Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir la distancia entre el tiempo y la distancia que nos está dando de 60 metros entre 4 segundos. Nos queda 15 metros sobre segundo. La velocidad está en metros por segundo. ¿De acuerdo? Así consecuentemente continuamos y vemos que nos dice otro ejemplo, que la luz es capaz de recorrer 669 millones de millas en una hora. ¿Cuál es la velocidad en el sistema de unidades del sistema internacional? Aplicamos la fórmula velocidad igual distancia entre tiempo y estamos viendo que los 669 millones de kilómetros los tenemos acá, en esta parte de acá, y básicamente va a ser millones. Recuerden que por la millones son 10 a la 6 y los 6.69 sería por 100, entonces 10 a la 6 más los dos ceros del 100, 10 a la 2 sería 6.69 por 10 a las 8 millas por hora. Y nos está pidiendo que lo encontremos en el sistema internacional. Sabemos que el sistema internacional está en metros sobre segundo. Entonces tenemos que pasar las millas a metros y las horas a segundos. Nosotros ya sabemos que la equivalencia de cuántos metros hay en una milla es 1609 metros en una milla. Por eso pues, está poniendo aquí una milla, 1609 metros. Y sabemos que cuántos segundos hay en una hora, 3600. ¿Por qué? Porque una hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. 60 por 60 nos da 3600 segundos una hora y por eso estamos aquí, automáticamente estamos convirtiendo. De aquí a aquí convierte las horas a segundos y de aquí a aquí convierte las millas a metros. Haciendo todas las operaciones en su calculadora nos queda 2.99 por 10 a la 8 metros sobre segundo, aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que ya esperaríamos es el resultado porque sabemos que la velocidad de las ondas electromagnéticas es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es una constante universal, la velocidad de la luz. Aquí lo estamos viendo, en esta parte de acá lo explica. Aquí llegamos a calcular velocidad promedio. Aquí hay un pequeño error. Esta T tienen que cambiarla por el número 2 porque es un promedio entre dos velocidades. Si tiene una velocidad final, una velocidad inicial, entonces la velocidad promedio va a ser velocidad final más velocidad inicial entre 2. Es como el promedio entre dos parciales. Parcial 1 más el parcial 2 entre 2. Velocidad final más velocidad inicial entre 2.
Aquí hay un ejemplo, nos dice cuál es la velocidad promedio del bólido. Bueno, aquí sabemos de qué bólido estará hablando. Pues seguramente está hablando de este bólido que está por acá, ¿verdad? Sí, en efecto, nos habla de un bólido que sale del reposo, ¿verdad? Y alcanza una velocidad de 80 metros por segundo. Entonces nos pregunta cuál es la velocidad promedio. Bueno, la velocidad, como dijimos, parte del reposo, significa que estaba con 0 metros sobre segundo de velocidad, más los 80 metros sobre segundo que alcanzó hasta el final, ¿verdad? Entre 2, 40 metros sobre segundo es la respuesta. Ese mismo Corvette, dice, un mismo Corvette puede alcanzar esa velocidad de 88 estas son millas por hora en un cuarto de milla. ¿Cuál es su velocidad promedio? Bueno, nos está diciendo la distancia, un cuarto de milla, ¿cierto? Entonces nos está preguntando la velocidad promedio. ¿Cuál es la velocidad inicial? Siempre parte del reposo, 0 millas por hora, más la velocidad final, que es 88 millas por hora, entre 2, nos da 44 millas por hora. Muy bien, este es el dibujo que ilustra esa circunstancia, ustedes lo pueden leer. Esta básicamente es un repaso que les estamos dando, pero ustedes consecuentemente pueden leer, deberían de estar leyendo su libro de texto y cualquier duda consultan puntualmente una vez que lean, me la hacen y yo con mucho gusto se la voy a responder. Otra fórmula para lo que es la mecánica. Mecánica significa movimiento. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y aquí nos hace una pregunta. ¿Cuál es la aceleración del bólido? Bueno, ¿en qué caso? Bueno, el bólido en este caso, estamos viendo que el bólido está recorriendo, comienza acá, del punto de salida del reposo, con una velocidad final de 80 metros por segundo en un tiempo de 10.2 segundos, ¿verdad? Entonces esos son los datos que tenemos para resolver el problema. Aplicando esta fórmula que acabamos de ver, 80 metros sobre segundo, la aceleración va a ser igual, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. 80 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo entre 10.2 segundos. 80 menos 0, 80. Entre 10.2, usted lo hace, les va a dar 7.8 metros sobre segundo, que es la respuesta que está poniendo acá como encontrada. Ahora dice otro ejemplo, un Mustang de 5 litros. 5 litros es el tamaño del motor, ahí no le presten mucha atención, es solamente un dato que no tiene relevancia en la solución del ejercicio. Puede acelerar a 60 millas por hora en 5.9 segundos. ¿Cuál es la aceleración en el sistema unidad internacional? Si ustedes se fijan, nunca les dice que parte el reposo, pero nosotros podemos asumir que parte el reposo porque obviamente necesitamos tener dos datos para resolverlo. ¿Cuáles son los otros datos? Los tres datos son velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Consecuentemente, tiene que partir el reposo. Un carro para recorrer un cuarto de milla y medir su capacidad de aceleración, lo hace desde el reposo. Bueno, aplicamos la fórmula velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Y como nos dice en el sistema internacional, nosotros sabemos que el sistema internacional, las unidades de velocidad son metros sobre segundo, por lo tanto las millas las tenemos que pasar a metros y las horas a segundos, con lo que ya sabemos. 60 millas por hora, nosotros sabemos que una milla, ¿cuántos metros tiene? 1609. Recordándoles siempre de nuevo que el punto en el libro de Buchon significa miles, ¿de acuerdo? Y la coma significa el punto, ¿verdad? Entonces aquí estamos convirtiendo las millas a metros y también estamos convirtiendo los segundos, las horas, perdón, a segundos. Aplicando el cálculo acá, encontramos que la respuesta de velocidad final va a ser 26.8 metros sobre segundo, ¿verdad? En efecto, y con esa velocidad final nosotros ponemos la aceleración, la fórmula de aceleración. Aquí lo único que hicimos fue básicamente esta velocidad que nos estaban dando de 60 millas por hora, la pasamos a metros sobre segundo. Ahora sí vamos a aplicar la fórmula de aceleración, ya cambiada la velocidad en el sistema internacional, 26.8 metros sobre segundo menos los 8 metros, menos 0, perdón, metros sobre segundo, entre el tiempo que nos dicen que se tarda en recorrer esa distancia, y 5.9 segundos. La respuesta nos da 4.5 metros sobre segundo, esa es la aceleración. Tenemos las leyes del movimiento de Newton, que nos dice la primera ley, que si ustedes tienen un objeto, se le llama ley de inercia, si ustedes tienen un cuerpo que permanece en reposo, o continuaría moviéndose a una velocidad constante en línea recta, a no ser que una fuerza externa actúe. Es decir, si ustedes tienen un objeto ahí que está en reposo y nadie lo toca, no se va a mover. Y en el vacío, si ustedes tienen un objeto que se va moviendo con una velocidad, si nadie lo toca, se va a seguir moviendo a esa velocidad.
La segunda ley de Newton nos dice que es la ley de fuerza. La fuerza que actúa sobre un objeto es igual al producto de su masa del objeto por su aceleración. Pues básicamente, si nosotros empujamos algo, lo aceleramos, ¿verdad? La fuerza con lo que empujemos va a ser el producto de la masa por la aceleración que le imprimimos. Y de ahí se pueden despejar para aceleración, o para la masa, o por cualquiera una de las tres variables que desconozcan. Aquí está la fórmula de fuerza. Y la unidad de fuerza es el Newton. ¿Y cómo encontramos el Newton? Ya lo vamos a ver en este ejemplo. Nos pide, halla la fuerza de una masa de 55 kilogramos de 55 kilogramos acelerada a 14 metros sobre segundo. Aplicamos la fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración, la masa que nos dan es 55 kilogramos por 14 metros sobre segundo al cuadrado. La multiplicación nos va a dar 770. ¿De dónde sale esta n? Bueno, ya sabemos que la unidad de fuerza es el Newton, pero ¿de dónde sale? Bueno, multiplicar kilogramo por metro sobre segundo cuadrado siempre nos va a dar esa unidad de fuerza Newton. Tienen que tener kilogramo, metro segundo al cuadrado. Si tienen aquí gramos, metro segundo, no les va a dar kilogramo. O sea, si tuvieran aquí gramos, tendrían que pasar los gramos a kilogramos, ¿verdad? O si tuvieran centímetros sobre segundo al cuadrado, tendría que pasarlo a metro sobre segundo. Siempre y cuando tengan kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, les va a dar Newton. De lo contrario, no. Otro ejemplo. ¿Cuál es la fuerza requerida para acelerar a 15 metros sobre segundo un Ford Explorer que pesa 3.600 libras? Ahí nos está combinando unidades, estamos viendo que nos está dando libras, pero entre paréntesis ya nos da la unidad que ocupamos, que son kilogramos, 1.636 kilogramos. Entonces aplicamos la fórmula, 1.636 kilogramos por 15 metros sobre segundo nos va a dar 24.500 newton. Y la tercera ley de Newton nos dice que toda acción corresponde a una reacción igual y opuesta. ¿En dirección qué significa eso? Que básicamente se remite a este ejemplo. Este individuo está siendo apretado por por esta prensa, ¿ve? Él tiene que hacer una fuerza igual, pero en dirección opuesta a la que está haciendo la prensa para poder mantenerse en equilibrio y que no lo aplaste, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde se aplica la tercera ley de Newton. Y aquí está la primera ley de Newton, que si nadie toca este carrito que está acá, ahí se va a quedar, ¿verdad? Y cuando esté en movimiento, si está en movimiento y se sigue moviendo se sigue moviendo y nadie externamente lo toca, siempre se va a seguir moviendo o va a permanecer en reposo. Esa es la primera ley de Newton. Y aquí está la segunda, que es la fuerza es igual a masa por aceleración. Si nosotros aceleramos a este equipo con un empuje que le demos, es porque la fuerza que aplicamos es directamente proporcional a la masa del objeto que estamos moviendo por la aceleración que le imprimimos. Ese es básicamente. Peso. Aquí hay una definición que es muy comúnmente mal utilizada. El peso lo confunden con masa. La balanza, si ustedes se fijan, miden kilogramos, pero kilogramo es una unidad de masa, no de peso. ¿De acuerdo? La unidad de peso es básicamente el peso es otra fuerza. Debería estar en Newton, kilogramo por metro sobre segundo, ¿verdad? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Pero esta es siempre mal utilizada. Recordemos que el peso también depende de la fuerza de gravedad. En nuestro planeta es 9.8 metros sobre segundo, ¿verdad? En la Luna es 1.669 aproximadamente por segundo al cuadrado. Significaría que si usted aquí pesa 100 libras, en la Luna pesaría mucho menos porque la fuerza de gravedad es menor, ¿de acuerdo? Entonces, el peso siempre depende de la gravedad. La masa es una constante fundamental de la materia. Aquí o en la Luna usted va a tener siempre teniendo la misma cantidad de materia, que es la definición de masa que vimos en anteriores videos. Aquí nos dice que el peso es el producto de la masa y la aceleración de la gravedad de la Tierra. Miren, una libra es igual a 4.5 newton. Estos son los dos unidades de fuerza, libras y newton. Aquí tiene un ejemplo, un estudiante tiene una masa de 75 kilogramos. ¿Cuál es su peso en la Tierra? ¿Y cuál es su peso en la Luna? ¿Verdad? Entonces, en la Tierra sabemos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, es de memoria. En el colegio se ve en ese tipo de unidades y de física. Entonces, el peso aquí en la Tierra, por eso le pone peso en la Tierra, va a ser masa por gravedad, 75 kilogramos por la gravedad, nos da 735 newton. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos da newton. En la Luna, la gravedad es 1.6 metros sobre segundo al cuadrado, entonces el peso en la Luna va a ser 75. Miren, la masa es invariable aquí o en la Luna, donde sea. Lo que está variando aquí es la gravedad, 1.6 metros sobre segundo al cuadrado, por lo tanto, la fuerza, o sea, el peso que está haciendo allá en la Luna va a ser 120. Consecuentemente es mucho menor
casi 6 veces, más de 6 veces, la gravedad, el peso de la Tierra. O sea, el peso en la Tierra es más de 6 veces mayor que el de la Luna. Impulso, siempre el impulso va a ser un producto de la masa por la velocidad. Aquí tenemos otra unidad que el impulso, ya lo vimos, el trabajo es igual a fuerza por distancia. Miren, trabajo es igual a fuerza. Si ustedes van empujando una caja en el suelo, la van arrastrando y la van empujando por una distancia y esa fuerza la hacen constante y la empujan por una distancia, entonces trabajo va a ser igual fuerza por distancia. ¿Qué más tenemos por acá? Sí, un ejemplo de lo que es el trabajo. Calcule el trabajo realizado al levantar a una paciente infantil de 90 newton de peso, o sea, 20 libras, a una altura de 1.5 metros. Ya vimos, trabajo es igual a fuerza por distancia. Trabajo, la fuerza que nos están diciendo que tiene esa niña, o sea, el peso, son 90 newton, y lo levanta a una distancia de 1.5 metros. Multiplicar estos dos nos da 135. Y aquí descubrimos otra unidad que es, bueno, no la descubrimos, sino que vemos que estamos transformando o encontrando la definición de otra unidad, que es, si usted multiplica newton por metro, le da joule. Potencia, la potencia es igual al trabajo entre tiempo. Y como ya vimos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, entonces la potencia la podemos escribir de dos formas. La definición original, trabajo sobre tiempo, o fuerza por distancia, que también es trabajo, entre el tiempo. Y aquí estamos viendo que la unidad del Sistema Internacional de Potencia es el joule por segundo, lo vemos acá, el cual también se denomina vatio, ¿verdad? La unidad británica de potencia es el horsepower o HP, caballo de fuerza, y un HP es igual a 746 watts. 1000 watts es igual a 1 kilowatt. Estos son los prefijos que hemos visto en otro video. La potencia es el cociente del trabajo entre el tiempo, si ya lo sabemos de fórmula. Y aquí tenemos un ejemplo, un radiólogo levanta un cassette de 0.8 kilogramos desde el suelo hasta encima de la mesa, y la mesa tiene una altura de 1.5 metros. Y esa aceleración que hace en esa distancia es de 3 metros sobre segundo. ¿Cuál es la potencia ejercida si se tarda un segundo? Entonces, aquí ya sabemos nosotros que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Sin embargo, ¿qué es lo que nos está pidiendo aquí? Nos está pidiendo la potencia. ¿Qué es la potencia? Trabajo entre tiempo. ¿Tenemos trabajo? No, no lo tenemos. Pero sí tenemos que la fórmula nos dice que trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Tenemos la fuerza? No tenemos la fuerza. Pero la fuerza nos da aceleración. La fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. La masa de la niña por la aceleración. 0.8 kilogramos por la aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. 2.4 newton, la niña, dije, ¿verdad? Y en realidad este es un cassette, disculpen. Entonces, ese cassette pesa, tiene una masa de 0.8 kilogramos, la aceleración es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el peso de ese cassette, por la fuerza que estamos haciendo para levantar ese cassette, es 2.4 newton. Entonces, ya una vez teniendo la fuerza, ya sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. Miren, vamos a encontrar trabajo igual a fuerza por distancia con el trabajo que acabamos de encontrar. Por la distancia de 1.5 metros nos va a dar joule, newton por metro nos da joule. Ahora puede calcularse la potencia, que es igual a trabajo por unidad de tiempo. Trabajo por unidad de tiempo, el trabajo que acabamos de encontrar, por el segundo que dicen acá que se tarda en hacer ese trabajo, y nos va a dar 3.6 joule entre un segundo, 3.6 watt, porque joule sobre segundo, como acabamos de ver, es igual a watt. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Un radiólogo apresurado empuja un sistema de imagen portátil de 35 kilogramos por un pasillo de 25 metros en 9 segundos, con una velocidad final de 3 metros sobre segundo. ¿Qué potencia necesito? Bueno, aquí lo que nos están pidiendo es básicamente la potencia. Nosotros ya sabemos que potencia es igual a trabajo entre tiempo. ¿Tenemos el trabajo? No, no tenemos el trabajo. Pero sí tenemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia. Sí tenemos el tiempo, pero no tenemos el trabajo. De alguna forma tenemos que encontrar el trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, ¿tenemos la fuerza? No, tampoco tenemos la fuerza. ¿Tenemos la distancia? Sí, entonces tenemos que encontrar la fuerza. ¿Cómo se encuentra la fuerza? Nosotros nos acordamos de la ley de Newton. Hay una ley de Newton, la segunda, que nos dice que es igual a fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Tenemos entonces que podemos encontrar lo que es la aceleración de esta forma. Miren, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad inicial, en este caso es 0. La velocidad final nos dicen que 3 metros sobre segundo.
en 9 segundos. Entonces 3 entre 9 nos va a dar 0.33 metros sobre segundo cuadrado como aceleración. Ya con esa aceleración y como ya tenemos la masa, podemos encontrar la fuerza, 35 kilogramos, que nos dan este dato por los 0.33 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí corrijan, es al cuadrado de aceleración que tenemos, nos va a dar la fuerza 11.6 newton, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, nos da newton. Ahora con esa fuerza podemos calcular el trabajo de fuerza por distancia, los 11.6 newton que acabamos de encontrar por la distancia que nos dice el ejercicio que recorre, y nos da 290 joules. Ahora con el trabajo podemos encontrar la potencia. La potencia es igual a trabajo sobre tiempo, los 290 joules que acabamos de encontrar, entre los 9 segundos, que son los que se tarda en realizar ese trabajo, ¿verdad? En el cual se va a distribuir ese trabajo. Entonces tenemos los 290 joules entre los 9 segundos, les da 32 watts, porque joule sobre segundo son watts. Ahora, muy bien, la definición de energía. La energía es la capacidad de producir trabajo. Y hay diferentes tipos de energía. Hay energía cinética, en este caso, todo objeto que esté en movimiento tendrá energía cinética, ¿verdad? Y pues la fórmula de la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, muy importante en la producción de rayos X, porque los electrones que salen del filamento salen acelerados por el kilovoltaje a chocar hacia el ánodo y salen con una energía cinética que se transforma en energía calorífica. Considere dos vagones de carga A y B con la misma masa, sabiendo que B tiene el doble de velocidad que A. Verifique que la energía cinética del vagón de carga de B es 4 veces la del vagón de carga A. Verificamos eso, vamos a verificarlo de acuerdo a la definición que tenemos. El vagón de carga de A, la energía cinética del vagón de carga A, miren, por eso le pone una A aquí, va a ser un medio de la masa por la velocidad del vagón de carga A, ¿verdad? Para el vagón de carga de B, vamos a diferenciarla poniéndole sub B, una Bcita pequeña acá abajo, un medio de la masa por la velocidad sub B, el vagón de carga sub B, al cuadrado. Sin embargo, sabemos de dato que nos dice el ejercicio, masa de A es igual a masa de B, la masa del vagón A es igual a la masa del vagón B. Entonces, la velocidad del vagón B también nos dice que es 2 veces la velocidad del vagón A. Eso lo podemos expresar matemáticamente aquí para sustituirlo posteriormente en la fórmula. Por lo tanto, la energía cinética del vagón B va a ser igual un medio de la masa del vagón A, porque masa A es igual a masa B, entonces podemos hacer esto. Y la velocidad del vagón B la sustituimos por 2 veces A, miren, al cuadrado, ¿de acuerdo? De acuerdo a esta fórmula que estamos haciendo. En lugar de poner B sub B, ponemos 2 veces la velocidad A y siempre este cuadrado va englobando a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, esto se va a transformar en un medio de la masa del vagón A, 2 al cuadrado es 4, velocidad de A es velocidad al cuadrado, porque el cuadrado eleva a este y a este, eleva a los dos. Y entonces la energía cinética se va a transformar del vagón B, se va a transformar en 2 veces la masa por la velocidad de A al cuadrado. Y esto lo podemos reescribir de otra forma, poniendo que básicamente 4 por un medio es 2. Es lo mismo, solamente que lo estamos escribiendo de forma equivalente y que estamos encontrando que esta que está aquí adentro es la energía cinética del vagón A multiplicada por 4. Y hemos entonces comprobado que la energía cinética del vagón B es 4 veces la energía cinética del vagón A solo por tener el doble de la velocidad. Energía potencial. Nosotros un tipo de energía potencial muy común es la energía potencial gravitatoria, que es cuando ustedes tienen un objeto a una altura adecuada, a cualquier altura, entonces significa que altura del suelo, entonces significa que tiene una energía potencial, porque si se dejara caer ese objeto, se transformaría en energía potencial gravitatoria, en energía potencial, cinética. La energía potencial gravitatoria al caer se transformaría en energía cinética. Y la energía potencial gravitatoria depende de la altura entonces y de la gravedad y de la masa. Energía potencial gravitatoria va a ser masa por gravedad por la altura a la cual esté ese objeto. Miren, este objeto que está aquí está elevado a una altura. Si lo tiene sostenido aquí, hay energía potencial gravitatoria. Si lo suelta, la energía potencial gravitatoria en cada momento que va cayendo se está transformando en energía cinética. Está disminuyendo la energía potencial gravitatoria y se está transformando en energía cinética. Aquí tenemos un ejemplo. Un radiólogo sujeta un tubo de rayos X de 6 kilogramos, 1.5 metros por encima del suelo. ¿Cuál es su energía potencial?
Entonces, solo por tenerlo elevado a esa altura hay energía potencial que va a ser MGH. Recuerden, las unidades tienen que ir siempre consecuentes con el sistema, un sistema de unidades de medida. 6 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 1.5 metros nos da 88 joules. Calor. El calor es una forma de energía muy importante para la tecnología radiológica porque el tubo de rayos X se calienta exageradamente. Por lo tanto, los sistemas de imágenes tienen que tener un sistema muy potente para que pueda enfriar el sistema de imágenes, o sea, básicamente el tubo de rayos X, que es el que se calienta bastante. ¿Cómo lo puede enfriar? Hay 3 formas diferentes de transmisión del calor: conducción, convección y radiación. Haciendo uso de cada uno de estos conceptos, se puede disipar el calor en un sistema de imágenes de rayos X. Resumen de cantidades, ecuaciones y unidades utilizadas en mecánica. Aquí podemos ver todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Sus sistemas de unidades y la fórmula que se utiliza para el cálculo, ¿verdad? Trabajo es igual, su unidad, su símbolo es W, de work, y su cálculo es fuerza por distancia. Potencia es P mayúscula, potencia es igual a trabajo por unidad de tiempo. Consecuentemente, la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Todo objeto que se mueve con una velocidad tiene energía cinética. La energía potencial, en este caso gravitatoria, mgh, masa por gravedad por altura. Ya hemos visto cada ejemplo de cada uno de ellos y de todos estos hemos visto ejemplos. Muy bien. Escalas de temperatura. Bueno, estas escalas de temperatura, hay diferentes escalas. Las más conocidas son la Celsius, Fahrenheit, la Kelvin, y hay otra que se llama Rankine. Pues entonces nosotros tenemos la temperatura, si nos dan una temperatura Fahrenheit y queremos transformarla a Celsius, esa temperatura le restamos 32 y lo multiplicamos por 5 novemos y ya tenemos la temperatura en grados Fahrenheit. Si tenemos la temperatura Fahrenheit, perdón, si tenemos la temperatura Celsius y la queremos pasar a Fahrenheit, la multiplicamos por 9 quintos y le sumamos 32 y obtenemos la temperatura Fahrenheit. Si queremos tener la temperatura Kelvin a partir de la temperatura en grados centígrados, pues solo le sumamos 273 y obtenemos la temperatura en grados. Aquí hay algunos ejemplos que ustedes pueden ver fáciles de transformar Fahrenheit a Celsius. Miren, lo Fahrenheit le resta menos 32, lo multiplica por 5 novenos y ya tiene la temperatura en grados Celsius. Así se pueden hacer los cálculos, ¿verdad? Con esa fórmula de memoria ustedes se la aprenden. Si ustedes tienen la temperatura centígrado y la quieren Celsius o centígrados, la pueden, es lo mismo, sumar 273 y tienen la temperatura en grados Kelvin, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, como es un repaso, vamos a ver algún tipo de matemática que podemos ver en todo el curso. Se las estoy haciendo un repaso de todo esto para que todos estemos, que comprendamos cómo se hacen los despejes, cómo se van a hacer las fracciones, cómo hacer todo lo que vamos a hacer el proceso matemática básica, ¿verdad? Fracciones, x sobre y, al de arriba se le llama numerador, al de abajo se le llama denominador. De acuerdo a cómo sean las fracciones, se les puede llamar propias o se les puede llamar impropias. Aquí dice, si el cociente del numerador dividido entre el denominador es menor que 1, el resultado es una fracción propia. Miren, si el cociente del numerador dividido por el denominador es menor que 1, perdón, la fracción es propia. Si lo que sucede el contrario, entonces es impropia, cuando el valor es mayor que 1. Miren, este sería propia. Siempre que ustedes miren que el numerador es menor que el denominador, va a ser propia. Si sucede lo contrario, es impropia. Por ejemplo, en todos estos de acá, miren, el numerador es mayor que el denominador, entonces es una fracción impropia. Suma o resta. Primero buscamos una columna, un común denominador y luego sumamos o restamos. Miren, ¿cómo sumamos acá? Hacemos esto, y por b, y después multiplicamos xb. Miren, el común denominador lo encontramos multiplicando yb igual yb aquí. ¿Y cómo encontramos este de acá arriba? X por b. ¿Cómo encontramos este de acá? A por y. Miren, y sumamos, y como tienen denominador igual, se puede poner de esta forma. Aquí tenemos un ejemplo de ello, ¿verdad? 2 tercios más 4 quintos, 2 tercios más 4 quintos, 3 por 5, 15. 5 por 2, 10. 3 por 4, 12. Miren, 10 sobre 15 más 12 sobre 15 son 22 quinceavos, porque tienen igual denominador, entonces se puede poner de esta forma. ¿Cuál es el resultado de 4 quintos más 2 tercios? ¿Verdad? Bueno, aquí en realidad hay un pequeño error, es 4 quintos menos 2 tercios. Aquí tienen que cambiar este símbolo ustedes en su libro. 4 quintos menos, y lo igual se hace el común denominador, 5 por 3, 15. Miren, y aquí tenemos nosotros
3 por 4, 12. Y el 15 aquí también, menos, ¿verdad? 5 por 2, 10, 15. Bien, 12 menos 10, como tienen igual denominador, se puede hacer eso. 12 menos 10 es 2, 2 quinceavos. Esa es la respuesta. Y así consecuentemente, si nosotros quisiéramos multiplicar fracciones, 2 quintos por 7 cuartos, miren, 2 por 7, 14, 5 por 4, 20. Entonces este tiene mitad y el de abajo también tiene mitad, entonces 7 décimos. Miren, la mitad de 14, 7, la mitad de 20, 10 y así consecuentemente. Otro ejemplo, 9 octavos por 12 séptimos. 9 por 2, 108, 8 por 7, 56. Y este tiene mitad, 27. Bueno, cada uno de ellos se puede reducir a la mitad, 54 sobre 28. 54 también tiene mitad y 28 también tiene mitad. Entonces 54, la mitad es 27 y la mitad de 28 es 14. Por eso queda aquí, porque ya ninguno de estos tiene ni mitad ni tampoco tiene tercera. Entonces ahí nomás queda. Ustedes lo pueden hacer con una calculadora, ¿verdad? Pero también se puede hacer así de la manera fácil. X, divisiones, dividir fracciones. X sobre Y entre A sobre B. Entonces aquí básicamente es bien fácil porque miren lo que se hace. Lo que se hace básicamente es que va a ser igual a X sobre Y por B sobre A. ¿Eh? Lo único que se hace es invertir el segundo. ¿eh? X sobre Y queda igual y este se transforma en B sobre A y hacen como una multiplicación normal. O sea, una división se puede transformar en una multiplicación para encontrar la respuesta correspondiente a la división haciendo este artilugio. Y aquí hay ejemplos de ello. Muy bien, eso no creo que necesite tener mayor explicación. Esta parte no la veo muy interesante, es fácil. La cifra significativa tampoco no nos interesa tanto. Lo que sí podemos hacer es esta parte del despeje, ¿verdad? Si ustedes quieren despejar, por ejemplo, acá sí, en efecto. Cuando nosotros queremos despejar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí, queremos despejar para X, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos por A un lado el igual y al otro lado el igual. Es esto que estamos haciendo aquí. Y miren, para dejar a X sola, tenemos que esta A desaparecerla. ¿Cómo la desaparecemos? Dividiendo por A. Va a quedar sola X, miren, queda sola X. Y el otro lado se convirtió en C sobre A. Entonces, X igual a C sobre A correspondientemente. De igual forma, si ustedes quieren despejar para X de acá, ¿qué les estorba? A, entonces le suman menos A ambos lados del igual, miren, resta menos aquí, resta menos aquí, al hacer eso desaparece esta de aquí, solo nos queda X, y el otro lado queda X igual a B menos A. Cuando una ecuación se presenta en forma de proporción, multiplicamos en cruz y resolvemos la incógnita. Miren, queremos despejar para X. Entonces, ¿qué pasa? Esta está dividiendo, va a pasar multiplicando el otro lado. ¿De acuerdo? Miren, para quitar esta A, dividiendo, pasa multiplicando. Y solo nos queda la X, miren. X igual a A por B sobre C, consecuentemente. Y aquí hay ejemplos de ello, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Es básicamente aplicarlo, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? Esto pues no lo vamos a ver. Y aquí están las diferentes maneras de representar los números en el sistema decimal. Esta sí es muy importante que presten atención. Es básicamente, miren, 10.000, ¿a qué es igual? A 10.000, la forma de decimal, y cómo lo podemos poner de forma exponencial. ¿Cuántos ceros tiene 10.000? 4. 10 a la 4. ¿De acuerdo? Esta forma logarítmica, ustedes saquen el logaritmo de eso y le va a dar 4.00. Recuerden que la coma significa punto para nosotros aquí en el libro de Buchón. Y el punto significa miles, es al revés de lo que nosotros hacemos comúnmente. Siempre les recuerdo eso. Ahora tenemos 1000 igual a 1000, igual a 10 a la 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuántos ceros tienes aparte aquí a la derecha del 1? 3, 10 a la 3. Entonces, si le sacan el logaritmo con su calculadora, les va a dar 3. Esa es una propiedad de los logaritmos, que si ustedes le aplican un logaritmo a un número que está a un exponente 10 al exponente de algo, el resultado va a ser el exponente. Miren, logaritmo de base 10 de 10 a la 4 es 4, logaritmo de base 10 de 10 a la 3 es 3, logaritmo de base 10 de 10 a la 2 es 2 y así consecuentemente. Lo mismo para números pequeños, miren, 1 sobre 10, punto 1. Nada más que aquí ya vuelven a la parte de los logaritmos es negativo, como es 10 a la menos 1, entonces el exponente es menos 1, miren. 10 a la menos 2, logaritmo, 10 a la menos 2 es menos 2, y así consecuentemente. ¿Qué más tenemos por acá?
Bueno, básicamente, sí, hay un artilugio que nosotros hacemos para lo que son las escalas logarítmicas. ¿Por qué aplicamos escalas logarítmicas? Porque muchas veces no nos ajusta para graficar. Entonces, uno de los ejes tiene números muy grandes, entonces los convertimos a escala logarítmica y nos va a permitir graficarlos. Como este ejemplo, miren acá, estos números de este eje no importa, porque lo pueden graficar normalmente, si no ajusta. Pero estos, mire, 200. ¿Cómo va a tener una regla usted que le mide 200? Está bien difícil. Entonces, en lugar de poner 400, usted pone 4 por 10 a la 2. ¿De acuerdo? Y le saca logaritmo. Entonces, como ya vimos anteriormente, ese 4 por 10 a la 2, el logaritmo base 10 de 10 a la 2 es 2, ¿verdad? Entonces, si ya un número grande lo puede expresar de una manera pequeña y lo puede utilizar a ese gráfico, lo puede graficar de una mejor manera y más fácilmente. Y ese gráfico, cuando usted hace ese artilugio en una de las escalas, entonces se le llama semilogarítmico. Si tuviera números grandes en ambos ejes y aplicara logaritmo a ambos ejes, se llamaría logarítmico. Miren, aquí está lo que estamos viendo nosotros, lo que hemos visto acá, ¿verdad? Aplicado acá, ya el logaritmo le permite hacer ese artilugio, ¿verdad? Y ahora estamos viendo pues lo que son prefijos. Cuando usted tenga 10 a la 3, en lugar de decir 10 a la 3, dice kilo, en lugar de decir 10 a la 6, dice mega, en lugar de decir 10 a la 9, dice giga, y así consecuentemente, en lugar de escribir 10.000 millones, 100.000 millones, 1000, entonces en lugar de decir 4.000 voltios, dice 4 kilovoltios. En lugar de decir 10.000 voltios, va a decir 10 kilovoltios. En lugar de decir 0.1 amperios, va a decir 100 miliamperios, ¿verdad? Así consecuentemente. Y aquí es lo que estamos viendo nosotros, que pueden haber sustancias radioactivas que emiten radiación y esa radiación puede afectarnos, así como la radiación de los rayos X. Recuerden, en un video anterior hemos visto que hay dos formas de producir radiación ionizante a través de medios o equipos que nosotros podemos hacer, como los equipos de rayos X o la radiación X que se generó a través del proceso de generación del universo, pero también hay otra forma que son sustancias que generan radiación, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros medimos la radiación? Pues esas mediciones se hacen en dos escenarios, en el aire o en el tejido. Eso es parte del video que hemos visto de unidades de medida de la radiación, que forma parte de otro video, y pues consecuentemente obsérvenlo para hacer el análisis correspondiente. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Muchas gracias, que estén bien. Cualquier duda o consulta, estamos a la orden.